La mañana de la boda de Marcus empezó como cualquier otra reunión familiar de los últimos 5 años, con una llamada de mi mamá explicándome, otra vez, por qué necesitaba vestirme adecuadamente y, sobre todo, intentar no avergonzar a la familia. Yo estaba parada en mi habitación del Hotel Fairmont, mirando el vestido de dama de honor color mostaza que Patricia había elegido especialmente para mí, un vestido que parecía hecho para alguien enfermo. O al menos así me hacía sentir. Justo en ese momento, sonó mi teléfono y era mamá con sus instrucciones finales. Gemma, querida, sé que esto es difícil para ti, dijo con ese tono que había perfeccionado a lo largo de los años. Parte de lástima, parte de condescendencia. Estarás rodeada de todos los amigos exitosos de Marcus, viendo a la familia de Patricia con todos sus logros. Asentí con una sonrisa mientras me ajustaba el vestido que, sinceramente, parecía una banana enferma. Lo recordaré, respondí. Di, por favor, no menciones tu situación laboral a menos que alguien te pregunte directamente. Es el día de Marcus y no queremos que nadie se sienta incómodo. Mi situación laboral, así lo llamaba la familia ahora. No era mi carrera, ni mi trabajo, era mi situación. Como si fuera una condición médica delicada que había que tratar con cuidado. La verdad era que yo había construido Anderson Global Logistics, una empresa de logística y manejo de cadenas de suministro de $4.2 mil millones, que empleaba a más de 85,000 personas en 47 países. Manejábamos la distribución de casi un 30% de las compañías Fortune 500. Habíamos revolucionado la logística de cadena fría para compañías farmacéuticas. Y estábamos a solo 3 días de cerrar la fusión más grande en la historia de nuestra industria. Pero para mi familia, yo trabajaba en un supermercado. Todo había comenzado de manera inocente. Hace 7 años, cuando estaba construyendo mi primer centro de distribución, trabajé noches en un Safeway para entender cada aspecto del comercio de alimentos desde cero. Quería saber cómo se movían los productos de los proveedores a los estantes, cómo funcionaba la gestión de inventario a nivel de tienda, cómo cambiaban los patrones de demanda de los clientes. La mayoría de los ejecutivos aprendían estas cosas en hojas de cálculo o contratando consultores. Yo prefería hacerlo en el terreno, con mis propios ojos y manos. Y así, mientras me miraba en el espejo, ajustando el vestido color mostaza que parecía más un disfraz que ropa formal, no podía evitar reírme por dentro. Ellos nunca sabrían la verdad. Ellos nunca podrían imaginar que la chica que parecía una vergüenza familiar era en realidad la mente detrás de miles de millones de dólares, detrás de miles de empleos y operaciones en todo el mundo. Mientras escuchaba las instrucciones de mamá y me preparaba para enfrentar la ceremonia, me preguntaba cuántos de los invitados realmente notarían algo si yo decidía caminar con confianza. Sin avergonzarme por un color de vestido o por la ignorancia de mi familia. Después de todo, todos estaban ocupados mirando a Marcus, el gran día de Marcus, el chico que todos admiraban, y yo, bueno, yo tenía mi propio pequeño imperio que el mundo desconocía. Cuando llegué al salón de la boda, el lugar estaba lleno de flores enormes, candelabros dorados y mesas que parecían salidas de una revista de lujo. Todos los invitados lucían impecables, trajes a la medida, joyas brillantes, relojes que costaban más que mi primer auto. Y ahí estaba yo, con mi vestido mostaza que Patricia había elegido, intentando parecer lo más normal posible mientras me decía a mí misma que la normalidad era relativa. Los amigos de Marcus me miraban con curiosidad, algunos sonriendo, otros evaluando cada detalle como si yo fuera un personaje de novela que debían descifrar. Patricia estaba radiante, sonriendo y charlando con todos, su familia mirándome de reojo, como si esperaran cualquier error mío para juzgarme. Yo solo respiré hondo, recordando todo lo que había logrado, cada contrato cerrado, cada país en el que operábamos, cada empleado que dependía de mi trabajo. Esa era mi verdad, y nadie podía quitármela. De repente, el padrino se acercó. Alto, seguro, con esa confianza que inmediatamente te hace sentir que todo va a cambiar. Me miró, me sonrió y dijo: Señorita Anderson, un placer. Soy su jefe de seguridad. ¿Nos vamos? Su voz no era intimidante, era firme, tranquila, como si supiera exactamente quién era yo y estuviera ahí para asegurarse de que nadie me hiciera sentir menos. Por un momento, el salón desapareció, todos los murmullos, todas las miradas críticas,
todo quedó atrás. Solo estábamos él y yo, y esa sensación de poder silencioso que siempre había llevado conmigo. Mientras caminábamos hacia la salida, sentí que los ojos de todos seguían nuestros pasos. Algunos parecían confundidos, otros curiosos. Me di cuenta de que la percepción de mi familia no tenía ningún poder sobre mi realidad. Ellos podían llamarme la vergüenza familiar, podrían reírse de mi trabajo, podrían ignorar mi éxito, pero eso no cambiaba quién era realmente. Y en ese momento, con el vestido mostaza, los tacones incómodos y la sonrisa más segura que podía ponerme, entendí algo: no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera de mi propia familia. Mi éxito, mi imperio, mi capacidad para construir algo gigantesco desde cero, todo eso hablaba por sí solo. Y aunque todos pensaran que era solo la chica que trabajaba en un supermercado, yo sabía la verdad, y esa verdad me hacía invencible. Aprendí todo eso escaneando códigos de barras y acomodando productos en los estantes desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Era un trabajo duro, silencioso, solitario, pero me enseñó cada detalle de cómo funciona el comercio de alimentos, desde la forma en que llegan los productos hasta cómo se venden en la tienda. Cuando la familia preguntaba sobre mi trabajo en esos primeros años, yo decía que estaba en retail de alimentos o en logística de la cadena de suministro. De alguna manera, eso se transformó en Emma trabaja en un supermercado. Y una vez que esa idea se instaló en sus mentes, era imposible corregirla sin que pareciera que estaba mintiendo o que vivía en un mundo de fantasía. La primera vez que intenté explicar lo que realmente hacía Anderson Global, el tío Richard me dio una palmada en el hombro y dijo: «Y qué bien, cariño. Me gusta que seas tan ambiciosa con tu trabajo en el supermercado». Cuando mencioné que había contratado a mis primeros 100 empleados, la tía Susan asintió con simpatía y dijo: «Ah, ¿ya estás manejando un departamento? ¡Qué maravilloso progreso!». Con el tiempo, dejé de intentar corregirlos. Era mucho más fácil dejarlos pensar lo que quisieran que enfrentar su escepticismo constante. Y, para ser honesta, una parte de mí estaba un poco curiosa por ver cuánto tiempo podrían mantener sus ilusiones sobre mi vida. La respuesta parecía ser, indefinidamente. La cena de ensayo la noche anterior había sido particularmente brutal. La familia de Patricia eran verdaderos triunfadores. Su papá había construido una empresa de construcción exitosa. Su hermano acababa de vender su startup tecnológica por $50 millones. Su mamá era jueza federal. Personas cálidas, inteligentes, con logros impresionantes que, claramente, esperaban que la familia de Marcus fuera igual de impresionante. Entonces, Emma, preguntó Jason, el hermano de Patricia, durante los cócteles, ¿trabajas en alimentos? ¿Vas a abrir tu propio restaurante? Antes de que pudiera responder, Marcus intervino. Oh, no. Emma no es del tipo emprendedora. Trabaja en un supermercado. Pero es trabajo honesto. El pequeño silencio que siguió fue doloroso. Jason se recompuso rápido, demasiado educado para mostrar sorpresa, pero pude ver cómo los padres de Patricia intercambiaban una mirada. Estaban claramente preguntándose cómo una familia llena de doctores, abogados y empresarios exitosos había producido a alguien cuyo mayor logro aparentemente era evitar estar desempleada. El comercio de alimentos es fascinante, dije, tratando de sonar casual. La logística por sí sola es increíblemente compleja. Estoy segura, respondió amablemente el papá de Patricia, pero bueno, cambiemos de tema. Hablemos de la práctica legal de Marcus. Más tarde esa noche, mientras pasaba cerca del bar del hotel, escuché a la mamá de Patricia hablando con mi madre. Patricia mencionó que Emma podría ser madrina de sus hijos algún día, dijo con cuidado. Oh, a Emma le encantaría, respondió mi mamá. Es maravillosa con los niños. Claro que no está en posición de ser una gran influencia financiera, pero es muy cariñosa. Influencia financiera, pensé. Vaya, todavía está encontrando su camino profesional. La ayudamos cuando podemos. La familia cuida a la familia, pero tus nietos tendrán muchos modelos exitosos a quienes admirar, no necesitan preocuparse por la situación de Emma. Me quedé escuchando, sintiendo como el mundo que había construido por años se reducía en una conversación de hotel a una chica muy cariñosa, pero sin influencia financiera. Y, sin embargo, todo eso no podía borrar lo que yo sabía,
que mi vida estaba llena de logros gigantescos que ellos no podían ni imaginar. Y mientras ellos discutían sobre roles y posiciones financieras, yo solo sonreía por dentro, sabiendo que cada empleado, cada contrato, cada país que manejábamos, todo eso era mi verdadero legado. Mucho más grande que cualquier malentendido de un día de boda. El día de la boda finalmente llegó. Las luces brillaban, la música sonaba y todos estaban ocupados admirando cada detalle de la decoración, desde los centros de mesa hasta la alfombra que marcaba el camino hacia el altar. Yo estaba lista, caminando con confianza, sintiendo los tacones que me habían hecho dudar toda la mañana, pero decidida a que nada ni nadie arruinara este día para mí. Cuando entré al salón, pude notar los murmullos entre los invitados. Algunos miraban con curiosidad, otros con simpatía fingida, y algunos parecían simplemente desconcertados. La familia de Patricia no podía ocultar su sorpresa. Su papá me miró por un momento más de lo necesario, su madre levantó una ceja y su hermano Jason me dirigió una sonrisa educada que claramente ocultaba preguntas sin respuesta. El padrino, quien había sido mi apoyo silencioso desde que se acercó en la mañana, caminó a mi lado, asegurándose de que nadie interfiriera, de que mi entrada fuera impecable. Y mientras avanzábamos, sentí un pequeño poder silencioso. Todos estaban ahí admirando a Marcus, pero yo sabía que ellos desconocían completamente la magnitud de lo que yo había logrado. En la mesa principal, mientras se hacían los discursos, llegó mi momento inesperado. El maestro de ceremonias mencionó mi nombre por accidente. Todos los ojos se giraron hacia mí, y yo sonreí, consciente de que este instante sería decisivo. En lugar de encogerme, me levanté y dije con calma: gracias por la mención. Solo quiero aclarar algo rápido. Trabajo en logística global, manejo una empresa que distribuye productos en 47 países, y empleamos a más de 85,000 personas. Sí, también pasé noches trabajando en un supermercado para entender todo desde abajo, y eso me llevó a construir todo esto. El silencio que siguió fue absoluto. Las conversaciones se detuvieron, los cubiertos se quedaron en el aire, y todos los ojos me observaban. Algunos se sorprendieron, otros empezaron a murmurar entre sí, y pude ver cómo los padres de Patricia intercambiaban miradas de incredulidad. Marcus parecía atónito, pero aliviado de que, finalmente, todos supieran la verdad. Vaya, dijo su hermano Jason, finalmente, eso es impresionante. Patricia me miró y sonrió. Por primera vez, sentí que me veía como realmente era, no como la chica que su familia había decidido etiquetar. Y mientras la noche avanzaba, todos comenzaron a acercarse para hacer preguntas, no sobre mi situación laboral, sino sobre mi empresa, mis logros, mis estrategias. Incluso la familia de Marcos, que había estado esperando ver algún error mío, comenzó a admirar el trabajo que había construido en silencio durante años. Esa noche comprendí algo importante: la percepción que otros tenían de ti no define tu valor. Puede ser llamada la vergüenza de la familia, la chica del supermercado o cualquier otra cosa, pero la verdad de tu trabajo, tus logros y tu capacidad para crear algo enorme, eso nadie te lo puede quitar. Y mientras bailaba esa noche, rodeada de luces, música y miradas sorprendidas, sonreí con satisfacción. No solo había sobrevivido a la boda, sino que había dejado claro, sin alardes, quién era realmente. Después de eso, salí del bar y pasé el resto de la noche en mi habitación revisando reportes de adquisiciones y tratando de recordar por qué había pensado que asistir a esta boda era una buena idea. La mañana de la ceremonia trajo nuevas humillaciones, como si el universo se empeñara en recordarme mi situación laboral frente a todos. Durante peinado y maquillaje, las otras damas de honor, la hermana de Patricia y dos amigas de la universidad, hablaban sobre sus carreras. Una era cirujana pediatra, otra estaba lanzando su segunda startup, y la tercera era socia de una firma de consultoría. Gemma trabaja en un supermercado, había explicado Patricia cuando preguntaron por mí. Lleva años en eso. Ah, qué bien, dijo la cirujana, educadamente. Debe ser un trabajo estable. Muy estable, respondí yo, sin mencionar que la estabilidad de Anderson Global venía de tener contratos exclusivos con todos los grandes supermercados de Norteamérica y una operación global que movía miles de millones. La conversación se desplazó rápidamente a sus planes de vacaciones. Alguien tenía una casa en los Hamptons, otra planeaba un mes entero en Europa.
Cuando me preguntaron a mí, simplemente dije que no tenía nada planeado, en lugar de explicar que la próxima semana estaría en Singapur finalizando una fusión de 1.8 mil millones de dólares. Seguida de reuniones de junta en Londres y la apertura de una fábrica en Baviera. La ceremonia de la boda fue hermosa. Patricia se veía radiante con el vestido de encaje de su abuela, y Marcus parecía genuinamente feliz. Yo estaba junto al altar sosteniendo el ramo, tratando de concentrarme en su alegría en lugar de los susurros de varios familiares sobre mi apariencia. Pobre Emma, escuché decir a la tía Susan detrás de mí. Ese color no le favorece. Patricia debería haber elegido algo más adecuado para su tono de piel. El vestido no es el problema, susurró a alguien más. Es el estrés. La presión financiera envejece. Mantuve mi sonrisa durante toda la ceremonia, incluso cuando el fotógrafo me colocó ligeramente detrás de las otras damas de honor para las fotos formales. Por composición, explicó él, aunque todos entendían que era para minimizar el impacto visual del miembro de la familia que no encajaba del todo. La recepción se llevó a cabo en el gran salón del Fairmont, un espacio precioso que, de hecho, había considerado comprar hace 2 años antes de decidir que no encajaba con mi portafolio inmobiliario. La cena fue excelente, aunque apenas la probé mientras soportaba brindis tras brindis que de alguna manera celebraban los logros de todos, menos los míos. A la familia de Patricia, dijo Marcus, levantando su copa de champaña. A la jueza Whitfield, quien ha dedicado su vida a la justicia, a Jason, que acaba de vender su empresa por más dinero del que la mayoría veremos en toda nuestra vida, al señor Whitfield, que construyó su imperio de construcción desde cero. Luego volvió la mirada hacia nuestro lado de la sala, hacia mí y el resto de mi familia. Fue un instante breve, pero suficiente para recordarme que, aunque todos pensaban que mi mayor logro era no estar desempleada, yo estaba ahí, en silencio, sosteniendo la verdad de todo lo que había construido, incluso cuando nadie más lo reconocía. Mientras Marcus seguía con los brindis, uno tras otro, yo me senté con la espalda recta y la sonrisa intacta, observando cómo los invitados seguían alabando a todos los demás. Cada palabra sobre logros, éxitos, inversiones y títulos parecía una puñalada silenciosa, recordándome cómo mi familia había decidido retratar mi vida como la chica del supermercado. Pero yo sabía la verdad, y eso me daba una calma extraña y poderosa. Después del primer brindis, los discursos continuaron. Algunos amigos de la familia contaban anécdotas de infancia, otros recordaban cómo habían visto crecer a Marcus y Patricia, y de vez en cuando se lanzaban miradas de complicidad entre ellos. La conversación eventualmente llegó a mí, de manera indirecta, por supuesto. Alguien comentó algo como: «Qué raro que Emma no tenga un trabajo normal como todos los demás». Mi mamá intentó intervenir, haciendo una sonrisa y diciendo algo sobre mi situación. Pero esta vez no me molestó. Solo asentí levemente y seguí escuchando. Cada comentario me hacía más consciente de lo lejos que había llegado, aunque nadie más lo viera. Cuando finalmente llegó mi momento de hablar, sí, hubo un momento donde tuve que brindar también, me puse de pie, ajusté mi vestido mostaza y miré a todos a los ojos. Tomé una profunda respiración y dije con voz clara: «Quiero levantar mi copa por todos los presentes esta noche. Por los amigos, por la familia, por los que sueñan en grande y por los que trabajan duro, incluso cuando nadie está mirando». Dice una pausa, sonriendo mientras los ojos de algunos empezaban a abrirse. Personalmente, he pasado años construyendo algo que pocos conocen, una empresa global que distribuye productos en más de 47 países, emplea a miles de personas y maneja operaciones multimillonarias. Puede que no lo vean en esta mesa, pero cada noche de trabajo, cada decisión difícil, cada contrato cerrado, todo eso es mi legado. Hubo un silencio. Algunos parpadeaban, otros tragaban saliva, y pude sentir cómo la sala, poco a poco, se llenaba de una mezcla de asombro y respeto. Nadie esperaba escuchar eso de la chica del supermercado. Algunos de los familiares de Patricia intercambiaron miradas de incredulidad. Marcus sonrió aliviado y orgulloso. Mis padres se quedaron sin palabras. Por primera vez, nadie podía encasillarme, ni ridiculizarme, ni ignorar lo que había logrado. Después de ese momento, la energía en la sala cambió. Los murmullos ya no eran sobre lo que yo no había hecho, sino sobre lo que realmente había construido.
Invitados curiosos comenzaron a acercarse, preguntando detalles, admirando lo que habían pensado imposible. La familia de Patricia, que hasta ahora me había visto como un error dentro de nuestra genealogía, empezó a mirarme con respeto genuino. En ese instante comprendí algo fundamental: el reconocimiento no siempre viene de quienes deberían darte crédito. A veces, debes demostrar tu valor en silencio, esperar el momento adecuado y luego dejar que la verdad hable por sí sola. Y esa noche, entre copas de champaña, luces brillantes y los murmullos sorprendidos de todos, mi verdad finalmente brilló más que cualquier vestido, más que cualquier logro de mi familia, más que cualquier expectativa equivocada que alguien hubiera tenido sobre mí. Para mi familia, dijo Marcus, tío Richard, que después de 20 años de dedicación, finalmente se volvió socio en su firma de contabilidad, primo Derek, que abrió su segunda clínica dental este año. Y la dama de honor de la doctora Patricia, Sara, que salva vidas como cirujana pediatra. Sus ojos buscaron los míos durante la pausa, y continuó. Y a los miembros de la familia que nos apoyan de maneras especiales. Mi hermana Emma, que voló desde Seattle solo para estar aquí a pesar de los gastos. Trabaja en servicio de alimentos, un trabajo honesto y necesario, y la queremos por su dedicación a valores más sencillos. El aplauso fue cortés, pero cargado de un mensaje implícito. Varias personas me miraban con esa especie de simpatía suave que usualmente se reserva para adictos en recuperación o recién divorciados. Sentí que todo mi esfuerzo, todos los logros que nadie veía, se resumían en esa mirada condescendiente. Durante el baile comenzó el verdadero drama. Salí a la terraza para tomar aire y me encontré con una conversación que cambiaría todo. La mamá de Patricia hablaba con Marcus cerca del bar, con la voz cargada de preocupación. Marcus, necesito preguntarte algo directamente, dijo. ¿Emma es financieramente estable? No quiero entrometerme, pero Patricia mencionó que quizá querría que Emma fuera madrina de tus hijos. Y considerando su situación. Emma, Dios sabe, ha estado luchando durante años. Marcus rió, con esa mezcla de diversión y desprecio que duele más que un golpe. Es dulce, pero apenas puede cuidarse a sí misma. Ha estado en el mismo trabajo de supermercado por, ¿qué?, 7 años. Nunca la promovieron, nunca intentó nada diferente. Creo que simplemente no está hecha para la ambición, ¿sabes? La señora Whitfield suspiró aliviada. Me preocupaba la influencia. No es que haya algo malo en su trabajo, por supuesto, pero Patricia viene de una familia de triunfadores. Su papá construyó su empresa desde cero. Su hermano acaba de ganar 50 millones con su startup. Queremos que nuestros nietos tengan los modelos adecuados. No se preocupe por eso, respondió Marcus. Emma básicamente es el caso de caridad de la familia en este momento. Mi mamá le manda dinero para la renta a veces. Todos ayudamos con los pagos de su coche. Tiene buenas intenciones, pero simplemente no es capaz de más de lo que hace ahora. Eso no era verdad. Nunca había pedido ni recibido ayuda financiera de nadie en mi familia. Pero, aparentemente, esa era la historia que ellos se contaban a sí mismos para darle sentido a mis elecciones de vida deliberadamente modestas. Ya me iba a regresar cuando escuché la voz de Derek doblando la esquina, hablando con algunos parientes de Patricia. ¿Y viste el carro de Emma en el estacionamiento? Decía. Debe tener como 15 años. Me dio pena cuando el ballet tuvo que averiguar cómo arrancarlo. Marcus mencionó que ha estado usando cupones de alimentos. Es triste, respondió otra voz, uno de los primos de Patricia. Toda la familia tiene éxito, menos ella, continuó Derek. Mi mamá piensa que quizá tiene algún tipo de discapacidad de aprendizaje que nunca fue diagnosticada. ¿Cómo si no explicar que alguien esté en el mismo trabajo de nivel inicial durante 7 años? Al menos parece feliz, dijo el primo, con cierta caridad. Escucharlos me hizo sentir un extraño tipo de calma, mezclada con indignación. Mientras ellos intentaban encajar mi vida en su narrativa de fracaso y caridad, yo sabía la verdad. Sabía que mi trabajo de supermercado era solo la fachada de una operación global multimillonaria, y que todas sus suposiciones erróneas no podían tocar lo que había construido con mis propias manos. Mientras me quedaba en la terraza, respirando hondo,
comprendí que este era uno de esos momentos en los que la verdad, tarde o temprano, tenía que imponerse. Caminé de regreso al salón de la recepción con la cabeza erguida, ajustando mi vestido mostaza y sintiendo cada mirada sobre mí. Algunos invitados seguían murmurando, todavía atrapados en la narrativa que habían creado sobre mí, pero yo ya no necesitaba su aprobación. Cuando Marcus levantó su copa para otro brindis, esta vez me incluyó de manera directa. Todos los ojos se giraron hacia mí. Sonreí con tranquilidad y dije: quiero agradecerles a todos por estar aquí y celebrar a Marcus y Patricia. Pero también quiero aprovechar este momento para ser honesta. Sí, muchos de ustedes han escuchado historias sobre mí que no son del todo ciertas. Algunos piensan que solo trabajo en un supermercado, que dependo de mi familia, que no he logrado nada. Hice una pausa mientras la sala se quedaba en silencio absoluto. Incluso Marcus me miraba con curiosidad, como esperando mi próximo movimiento. La verdad es que he construido una empresa global de logística que opera en más de 47 países, con miles de empleados y contratos multimillonarios con algunas de las compañías más grandes del mundo. Sí, trabajé noches en un supermercado para entender el negocio desde cero, pero eso me permitió crear algo enorme, algo que nadie aquí esperaba. Al principio hubo un silencio incómodo. Algunos de los familiares de Patricia intercambiaron miradas de sorpresa, algunos incluso parecía que querían retirarse, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Mis padres, que habían confiado en la historia de mi situación, se quedaron congelados. Emma, dijo uno de los primos, tratando de recuperar la compostura, eso es impresionante. El padrino, que había estado cerca de mí durante todo el día, asintió con una sonrisa cómplice, orgulloso de mi valentía. Incluso la mamá de Patricia parecía por un momento perder su habitual expresión de control. A partir de ese instante, la energía de la sala cambió por completo. Los murmullos de condescendencia se transformaron en preguntas genuinas. ¿Cómo había construido la empresa? ¿Cuáles habían sido mis desafíos? ¿Cómo manejaba operaciones en tantos países a la vez? Por primera vez, las conversaciones no eran sobre mis supuestas limitaciones, sino sobre mi visión, mis logros y mi capacidad real. Mientras bailábamos más tarde, con luces brillantes y música a todo volumen, sentí un profundo sentido de liberación. No necesitaba la validación de quienes habían decidido que mi vida no tenía valor, la verdad había hablado por sí sola. Y aunque algunas personas todavía trataban de encajar mi historia en su narrativa limitada, yo sabía que había ganado. Había demostrado, sin alardes innecesarios, que subestimarme era su error, no el mío. Esa noche, rodeada de risas, música y miradas finalmente sorprendidas y admiradas, comprendí algo que nadie podría quitarme jamás: tu verdadero valor no depende de lo que los demás piensen o digan. Depende de lo que realmente eres y de lo que construyes en silencio, hasta que llega el momento de mostrarlo al mundo. Supongo que la ignorancia es felicidad, había dicho Dererick con esa sonrisa arrogante. Ella no tiene idea de lo atrasada que está. Ya había escuchado suficiente. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a David, mi jefe de seguridad, lista para que viniera por mí. Su respuesta llegó de inmediato. 10 minutos, helicóptero listo y con combustible. Me abrí paso de regreso al salón principal, planeando despedirme en silencio y escabullirme antes de que la noche empeorara. Pero justo cuando llegaba a la mesa principal, Marcus golpeó suavemente su copa de champaña para llamar la atención. Y damas y caballeros, comenzó, quiero tomar un momento para agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Patricia y yo estamos muy agradecidos de estar rodeados de personas tan exitosas y logradas. Nuestras familias representan lo mejor de lo que el trabajo duro y la ambición pueden lograr. Hizo un gesto abarcando todo el salón. Tenemos emprendedores que han construido compañías millonarias, doctores que salvan vidas, abogados que luchan por la justicia, ejecutivos que dirigen grandes corporaciones, personas que han tomado riesgos, empujado límites, que se han negado a conformarse con menos que la excelencia. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del salón, y había algo casi compasivo en su expresión. Pero también estamos agradecidos por los miembros de la familia que contribuyen de maneras más sencillas. Mi hermana Emma voló desde Seattle solo para estar aquí esta noche, aunque sé que probablemente fue un gasto difícil para su presupuesto. Trabaja en servicio de alimentos,
un trabajo honesto y humilde. No todos pueden ser CEO o cirujano, y eso está perfectamente bien. El aplauso fue cortés, pero cargado de condescendencia. Varias personas me miraron con esa especie de simpatía que usualmente se reserva para alguien que anuncia un diagnóstico terminal. Gemma representa algo importante, continuó Marcus, cada vez más cómodo con su tema. En un mundo obsesionado con el éxito y el estatus, nos recuerda que hay dignidad en el trabajo simple, valor en los objetivos modestos. Está contenta con su vida, y eso es realmente admirable. El papá de Patricia se levantó, claramente generoso después de varias copas de vino. «Ah, Emma», exclamó, por mostrarnos que la felicidad no requiere éxito. Toda la sala levantó sus copas hacia mí, como si fuera un póster motivacional sobre superar limitaciones. Pude ver compasión en sus ojos, mezclada con alivio de que sus propios hijos habían resultado mucho mejores. Justo en ese instante, mi teléfono vibró. «Señorita Anderson», la voz pertenecía a un hombre alto, vestido con un impecable traje negro, que de alguna manera había aparecido a mi lado sin que nadie lo notara. «Soy David Martínez, tu jefe de seguridad». David parecía exactamente lo que era, exagente del servicio secreto entrenado para proteger a líderes mundiales, ahora dedicado a cuidar a una de las ejecutivas más valiosas de Seattle. «Disculpa la interrupción», continuó, su voz lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan, «pero tenemos una situación urgente que requiere tu atención inmediata». Sentí un escalofrío de adrenalina recorrerme la espalda. Mientras todos seguían enfocados en el brindis y en su narrativa sobre mi vida sencilla, sabía que era momento de actuar. La noche, que hasta entonces había sido un desfile de condescendencia y críticas veladas, estaba a punto de cambiar. Mi mirada se cruzó con la de Marcus por un segundo. No había piedad ni burla ahora, había curiosidad, sorpresa y quizás un atisbo de respeto, aunque aún no lo sabían. Tomé un último sorbo de champaña y me levanté, dejando que la sorpresa en la sala se asentara mientras seguía a David hacia la salida, lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche comprendí algo: la verdadera seguridad y poder no provienen de la apariencia que otros crean sobre ti, sino de la preparación, la estrategia y la confianza para moverte cuando ellos no saben nada. Y mientras me dirigía hacia el helicóptero, con la brisa fría de la terraza golpeándome, sentí un extraño sentido de liberación y justicia silenciosa. Salí del salón junto a David y sentí de inmediato como la tensión del lugar quedaba atrás. La brisa de la terraza me despeinaba ligeramente mientras caminábamos hacia el helipuerto privado del hotel, donde un helicóptero esperaba silencioso, con las luces encendidas y el motor rugiendo suavemente. Listo para despegar. La ciudad brillaba debajo de nosotros, pero mi mente estaba completamente enfocada en la situación que David había mencionado, algo urgente que necesitaba mi atención inmediata. «¿Qué está pasando?», pregunté mientras subía al helicóptero, asegurándome de que todo mi equipo de seguridad estuviera en su lugar. «Tenemos una amenaza potencial para tu compañía», respondió David, serio. «No podemos dar detalles hasta que estemos en un lugar seguro, pero necesitamos movernos rápido». Mientras el helicóptero despegaba y nos elevábamos sobre las luces de Seattle, mi corazón comenzó a latir más rápido. La boda, los comentarios condescendientes, las miradas de todos los invitados, todo eso se sentía ahora como un recuerdo lejano. Nada de eso importaba frente a la urgencia real que requería toda mi concentración. «David, quiero saber cada detalle apenas lleguemos», dije, mientras ajustaba mi bolso y me preparaba mentalmente para lo que venía. Esta vez no hay distracciones, no hay gente mirando. Solo quiero resolverlo. La ciudad se extendía abajo, iluminada y tranquila, como si nada estuviera sucediendo. Pero yo sabía que en un par de minutos todo podría cambiar. Mis manos se cerraron en los apoyabrazos mientras David me explicaba las primeras líneas de la situación. Implicaba contratos críticos de Anderson Global, movimientos estratégicos en varios países y un riesgo de exposición que podía afectar a miles de empleados si no se actuaba de inmediato. El helicóptero giró hacia el norte, alejándose del bullicio de la boda, y sentí como la adrenalina comenzaba a transformar cada pensamiento en acción. Todo lo que hasta ahora había sido frustración familiar, miradas condescendientes y discursos humillantes se convertía en un recordatorio de por qué yo había construido mi imperio. Para tener control sobre mi vida y sobre los momentos que realmente importan.
Prepárate, dijo David mientras ajustaba su auricular. Vamos a aterrizar en el punto seguro. A partir de aquí, nada es normal, nada es social. Solo nosotros y la situación real. Miré por la ventana y vi cómo las luces de la ciudad se volvían pequeñas manchas mientras nos acercábamos al helipuerto de emergencia. En ese momento, supe que la verdadera prueba de mi poder y de mi capacidad no estaba en los aplausos forzados ni en los discursos condescendientes de mi familia. Estaba aquí, en este helicóptero, lista para enfrentar algo que realmente importaba, algo que pondría a prueba cada decisión que había tomado, cada noche que había trabajado, cada sacrificio silencioso. Mientras aterrizábamos, respiré hondo. Nada de lo que me habían dicho sobre mi vida podría tocarme aquí. La boda, los comentarios, la falsa compasión, todo quedaba atrás. Frente a mí estaba la oportunidad de mostrar, no con palabras ni disculpas, sino con acciones, quién era realmente Emma Anderson. Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido por completo. David tenía esa presencia que hacía que cualquier lugar se callara al instante. 6 pies 2 de alerta profesional y trajes caros. Seguridad pura. Y el helicóptero está esperando en el techo, dijo David con voz firme, pero calmada. Tu videollamada de las 9 de la noche con el equipo de Singapur no puede retrasarse. La fusión con Chin Industries cierra el lunes por la mañana y los mercados de Tokio abren en 3 horas. La Junta espera tu aprobación final para la adquisición de $1.8 mil millones. El vaso de champaña de Marcus se resbaló de su mano y se hizo pedazos contra el mármol. Lamento cortar esto, dije, poniéndome de pie y acomodando el horrible vestido mostaza. Intenté mantener los negocios separados del tiempo familiar, pero lamentablemente, los mercados internacionales no respetan los horarios de las bodas. Gemma, ¿qué demonios está pasando? Marcus me agarró del brazo, su voz temblando un poco. David dio un paso adelante, no de forma amenazante, sino con la clase de preparación profesional que dejaba claro que estaba listo para cualquier situación. El señor, tendrá que hacerse a un lado de la señorita Anderson, dijo con firmeza. La voz de Patricia apenas era un susurro. Miré a mi alrededor y vi todos los rostros fijándose en mí, las mismas personas que habían pasado toda la noche hablando de mis supuestas fallas y limitaciones, como si yo no estuviera presente. Supongo que debería explicar algo, dije, con voz clara y segura. Mi nombre es Emma Anderson y soy la fundadora y CEO de Anderson Global Logistics. Somos la compañía privada más grande de gestión de cadenas de suministro en Norteamérica, con operaciones en 47 países y un ingreso anual de $4.2 mil millones. El silencio fue absoluto. El trabajo de supermercado que Marcus había mencionado, eso fue solo como empecé. Trabajé noches en Safwa durante 3 años mientras construía mi primer centro de distribución durante el día. Quería entender cada aspecto de los alimentos, el comercio minorista, el comportamiento del cliente, la gestión de inventario, la logística de la cadena de suministro y la dinámica de los empleados. La mayoría de los ejecutivos aprenden esto con consultores y hojas de cálculo. Yo lo aprendí escaneando códigos de barras y llenando estantes. El rostro de Derek se puso completamente blanco. Manejamos la distribución para aproximadamente el 30% de las empresas Fortune 500, continué. Walmart, Target, Kroger, Safwa. Si han comprado alimentos en los últimos 5 años, hay una gran probabilidad de que nuestros sistemas hayan llevado esa comida de la granja al estante. Revolucionamos la logística de cadena de frío para compañías farmacéuticas. Desarrollamos los algoritmos que optimizan las rutas de entrega para la división de comestibles de Amazon y creamos los sistemas de gestión de inventario que usan la mayoría de los grandes minoristas. La señora Wakefold me miraba como si acabara de anunciar que venía de otro planeta. Forbes me clasificó en el puesto 47 de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas, agregué, dejando que mis palabras cayeran lentamente sobre la sala. Los murmullos comenzaron, pero esta vez no había condescendencia, ni simpatía falsa, ni sonrisas de lástima. Había asombro, incredulidad y un reconocimiento silencioso de que habían subestimado por completo lo que realmente había logrado. El murmullo en la sala creció lentamente, como si todos trataran de procesar lo que acababan de escuchar. Los rostros que antes me miraban con lástima ahora estaban congelados entre incredulidad y sorpresa. Derek no podía creerlo.
La palidez en su cara mostraba que su narrativa sobre mí se desmoronaba completamente. Los ojos de Patricia, normalmente llenos de seguridad y control, se abrieron ligeramente, y pude ver cómo su mente corría intentando encajar la verdad en su mundo perfectamente calculado. Espera, ¿tú dijiste 47 países? Preguntó, casi en un susurro, mientras su padre se limpiaba la boca con una servilleta, incapaz de reaccionar al instante. Sí, respondí con calma. Y no es solo eso. Nuestros sistemas gestionan la logística de millones de productos cada año. Hemos optimizado rutas de entrega para gigantes como Amazon, revolucionado la cadena de frío para farmacéuticas y creado sistemas de inventario que usan la mayoría de los principales minoristas. Todo lo que ven en los estantes no cae ahí por casualidad, nuestra empresa lo hace posible. Un silencio absoluto llenó la sala. Incluso los camareros se detuvieron, con las bandejas a medio camino. La familia de Patricia intercambiaba miradas que mezclaban incredulidad, respeto y un poco de miedo. Por primera vez, ellos se dieron cuenta de que habían subestimado no solo mi capacidad, sino mi mundo entero. De entonces, el trabajo en el supermercado, dijo alguien, casi titubeando. Eso fue hace años, interrumpí suavemente. Era mi escuela. Quería entender todo desde el principio, cada detalle del negocio, cada movimiento. Ahora, esa experiencia me permite liderar una compañía de miles de millones, con operaciones internacionales y miles de empleados. Lo que algunos ven como modesto o simple es en realidad la base de todo mi éxito. Marcus estaba pálido, y su copa de champaña seguía olvidada en el suelo, rota. Su mirada se encontró con la mía y pude ver confusión mezclada con respeto, una especie de reconocimiento silencioso de que nunca me había comprendido completamente. Y Emma, susurró Patricia, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, yo. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Mi mamá, que había pasado toda la noche preocupada por la percepción de la familia, ahora me miraba con una mezcla de orgullo y asombro. Por fin, no había necesidad de explicarle nada. Ella sabía que todas esas veces que me llamaron la chica del supermercado habían estado completamente equivocadas. Y entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. La sala, poco a poco, empezó a romper el silencio con aplausos que eran genuinos, esta vez sin condescendencia. No eran solo aplausos por una historia inspiradora, eran reconocimiento puro, porque nadie podía negar lo que había construido con sus propias manos. La tía Susan dejó caer su servilleta, la señora Wakefield se levantó lentamente, e incluso Dererick bajó la cabeza, derrotado, mientras comprendía que su burla había terminado. Nunca subestimen a alguien que trabaja en silencio, dije, dejando que mi voz se escuchara con firmeza y seguridad. Porque lo que no ven, lo que ignoraron, puede ser mucho más grande que cualquier logro que hayan considerado importante. El salón estalló en aplausos, esta vez con respeto verdadero. Miré a David, quien me dio un pequeño asentimiento, y por primera vez en toda la noche, me sentí completamente libre. La boda había sido el escenario de mi humillación durante horas, pero ahora se había transformado en el lugar donde todos, por fin, conocieron la verdad. Aunque yo prefería enfocarme en algo más importante, Anderson Global emplea a más de 85,000 personas en todo el mundo y lleva 3 años consecutivos siendo carbono neutral. Patricia fue la primera en encontrar su voz. Marcus, dijiste que ella trabajaba en un supermercado. Y sí, trabaja allí, respondió él, con la mirada perdida, como si su cerebro no pudiera procesar información básica. Me dijo que trabajaba en venta de alimentos, intervino Patricia. De alimentos, venta, logística, aclaré con calma. Yo superviso operaciones de la cadena de suministro para todas las grandes cadenas de supermercados en Norteamérica, y estamos expandiendo operaciones en Europa y Asia. Cuando digo que trabajo en venta de alimentos, lo que en realidad significa es que estoy revolucionando cómo los alimentos llegan de los productores a los consumidores. Tío Richard no quitaba la vista de su vaso de bourbon, como si pudiera encontrar respuestas mágicas allí. La ayuda con el currículum que ofrecí fue muy considerada, dije, sonriendo con suavidad. Aunque mi posición actual está funcionando perfectamente. David revisó su reloj y se acercó discretamente. Señorita Anderson, realmente necesitamos irnos.
La llamada con Singapur es crítica. Chin Industries no va a esperar. Si perdemos esta ventana, la fusión podría colapsar. Son 18.000 empleos en juego. Por supuesto, dije, girando hacia Marcus y Patricia. Felicidades de nuevo por su boda. Fue hermosa y les deseo toda la felicidad del mundo. Espera, Marcus me agarró del brazo otra vez, pero inmediatamente lo soltó cuando David se movió un poco. Emma, no entiendo, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué? Vamos a pensar, respondí. ¿Decirles que tuve éxito? ¿Habría importado? Y claro que habría importado, dijo Marcus, desconcertado. ¿De verdad? Porque según lo que escuché esta noche, todos parecían muy cómodos con su versión de quién era yo. El caso de caridad de la familia. La hermana que necesitaba ayuda financiera. La hermana con supuestas limitaciones, incapaz de lograr cosas reales. Nunca dijimos que fueras discapacitada, protestó Dererick, intentando defenderse. Literalmente lo dijiste hace 20 minutos en la terraza, le respondí, mientras especulaba sobre mis cupones de alimentos y te avergonzabas de mi carro. El padre de Patricia seguía mirándome en shock, como si todavía no pudiera procesarlo. Y de verdad. ¿En serio diriges una empresa de $1.000 millones? Está en la lista de Forbes, susurró a alguien desde el fondo de la sala. Me giré y vi a uno de los primos jóvenes levantando su teléfono. Emma Anderson, CEO de Anderson Global Logistics. Patrimonio neto estimado, $2.3 millones. El murmullo que recorrió la sala se sintió como ver caer fichas de dominó. Esto no tiene sentido, dijo tía Susan con voz casi acusatoria. Si eres tan rica, ¿por qué te vistes tan modestamente? ¿Por qué manejas un carro viejo? ¿Por qué vives como una persona normal? Porque el dinero no es lo más importante en la vida, respondí con calma. Yo pensaba que la familia lo era. Pensaba que estar presente para las personas que amas importa más que mostrar tu patrimonio. Pensaba que ser humilde con el éxito es una virtud. Marcus negaba con la cabeza, incrédulo. Pero nos dejaste pensar que estabas luchando. Y no los dejé pensar nada, Marcus, dije. Ustedes asumieron. Todos asumieron. Decidieron que, porque no presumía mis logros en cada reunión familiar, debía no tener ninguno. Crearon una narrativa completa sobre mi vida, con problemas financieros que nunca tuve y limitaciones que nunca mostré, sin preguntarme jamás una sola vez qué hago realmente en mi trabajo. El silencio se volvió pesado, absoluto. Cada mirada en la sala estaba fija en mí, y por primera vez, sentí que nadie podía negar lo que realmente era, no la hermana olvidada ni el caso de caridad de la familia, sino la mujer que había construido un imperio desde cero, con esfuerzo, estrategia y visión. El silencio que siguió a mis palabras era casi tangible. Se podía escuchar como la respiración de algunos se aceleraba, otros bajaban la mirada, como si intentaran procesar lo imposible. Que la hermana perdida de la familia era en realidad una fuerza imparable en los negocios globales. Marcus permanecía parado, incrédulo, todavía sin palabras. Patricia estaba congelada, con los ojos abiertos y las manos temblando ligeramente. La señora Wakefield se llevaba una mano a la boca, y su esposo apenas podía parpadear. Incluso los primos más jóvenes, que habían pasado la noche chismeando sobre mí, miraban sus teléfonos con incredulidad, comparando lo que acababan de escuchar con los datos de Forbes que ahora brillaban en la pantalla. Así que, todo este tiempo, dijo finalmente tía Susan, su voz temblando entre la sorpresa y la incredulidad, todo lo que pensábamos de ti, estaba equivocado. Y sí, contesté, manteniendo la calma. Todo. Me crucé de brazos, mirando a cada uno de ellos, y por primera vez sentí un extraño sentimiento de satisfacción. No era la necesidad de vengarme, ni de humillarlos, sino la justicia silenciosa de que la verdad finalmente se veía, de que no podían seguir sosteniendo la versión falsa de mi vida. Gemma, dijo Marcus, intentando recuperar algo de compostura, ¿cómo no nos dijiste nada? Porque ustedes asumieron la versión que les convenía, respondí. No tuve que decir nada, ustedes ya tenían su narrativa, la hermana que lucha, la que necesita ayuda, la que no tiene ambición.
Crearon una historia completa en su cabeza sin preguntarme una sola vez qué hacía o quién realmente era. El murmullo se convirtió en susurros nerviosos, y finalmente alguien dijo: Esto cambia todo. Incluso los amigos de Patricia, que hasta ese momento habían estado mostrando sonrisas amables pero distantes, ahora se acercaban con una mezcla de admiración y respeto. Un primo levantó la voz. «¿Y Emma, todo esto es cierto? ¿Realmente diriges Anderson Global?» «Sí», dije, con la voz firme y segura. «No solo la dirijo, sino que cada decisión que tomo afecta a miles de personas en todo el mundo. Mis noches en Safwa fueron solo el inicio. Lo que ven ahora es el resultado de años de trabajo duro, de estrategia y de visión». David se acercó discretamente a mí, recordándome que el tiempo apremiaba para la llamada de Singapur, pero lo ignoré por un momento más. Quería que todos sintieran el peso de lo que habían asumido incorrectamente. «Ahora lo entienden, ¿verdad?», dije, lentamente. «No soy la que ustedes pensaban. No soy la hermana perdida ni la que necesita lástima. Soy Emma Anderson, y esto es lo que he construido con mis propias manos». La sala quedó en un silencio reverente. Incluso los más escépticos no pudieron decir nada. Había una mezcla de asombro, respeto y, debo admitir, un poco de culpa en el aire. Cada mirada que me cruzaba parecía reconocer lo que había hecho, aunque nadie se atreviera a expresarlo en palabras todavía. Entonces Patricia, todavía con los ojos abiertos, susurró casi para sí misma: «Nunca imaginé». Y yo sonreí suavemente. Por primera vez, la boda, la condescendencia, las risitas detrás de mi espalda, todo había quedado atrás. La verdad había hablado, y nadie podía ignorarla. «Pero dijiste que trabajabas en venta de alimentos», protestó Patricia. «Y dije que trabajo en logística de venta de alimentos», aclaré con calma. Cuando mencioné la gestión de la cadena de suministro, ustedes solo asintieron educadamente y cambiaron de tema. Cuando hablé de contratar empleados, asumieron que solo manejaba un departamento en un supermercado. Cuando dije que viajaba por trabajo, pensaron que eran capacitaciones en otras tiendas. La sala estaba completamente en silencio, todos procesando la magnitud de sus suposiciones. ¿Saben qué es lo más gracioso?, continué. Hace 3 años, cuando me perdí la Navidad, todos asumieron que no podía pagar el boleto de avión. La verdad es que estaba en Tokio, negociando personalmente un contrato que trajo 2.000 empleos de manufactura de vuelta a Estados Unidos. El año pasado, cuando no pude ir a la boda de Dererick, seguí, mientras sentía que los rostros se tornaban pálidos, asumieron que estaba trabajando turnos extras para pagar la renta. En realidad, estaba en Alemania inaugurando nuestra nueva planta, que ahora emplea a 1.500 personas. Dererick parecía que iba a desmayarse. «Señorita Anderson», interrumpió David con suavidad, recordándome la urgencia. «El helicóptero». Asentí con la cabeza. «Sí, tengo que irme de verdad. Singapur no espera, y muchas personas dependen de que este acuerdo cierre exitosamente». A medida que me movía hacia la salida, la sala se abrió a mi alrededor como si estuviera visitando a la realeza. Las mismas personas que hace 5 minutos me criticaban ahora me miraban con mezcla de confusión, estoy casi segura, vergüenza. En la puerta, me giré una última vez. «Por lo que vale, Marcus», dije con calma, «espero que tú y Patricia sean muy felices juntos. El matrimonio debería ser sobre amar a alguien tal como es, no como uno asume que debería ser. Tal vez eso sea algo que valga la pena recordar». El viaje en el elevador hasta la azotea fue silencioso, solo acompañado por un suave jazz que sonaba por los altavoces. David sostuvo la puerta mientras salíamos al helipuerto del hotel, donde mi piloto esperaba con las hélices ya girando. «¿Qué tal la boda, señora?», preguntó David, levantando la voz sobre el ruido del helicóptero mientras me ayudaba a subir. «Educativa», respondí, abrochándome el cinturón de seguridad y colocándome los auriculares. Al despegar, vi a la gente reunida en las terrazas inferiores del hotel, mirando hacia arriba con obvia confusión. Mi teléfono ya vibraba sin parar con llamadas y mensajes: Marcus, Dererick, tía Susan, números que ni siquiera reconocía. Lo apagué y miré las luces de la ciudad debajo de nosotros.
Mañana volvería a mis reuniones de junta, a manejar cadenas de suministro, a tomar 1000 decisiones pequeñas que mantienen funcionando una compañía global. Pero esta noche había sido un recordatorio de por qué mantenía esos mundos separados. Tal vez era hora de dejar de esconder quién me había convertido. Tal vez las personas que realmente importaban me querrían igual, y los que no, bueno, quizás su aprobación no valiera la pena después de todo. ¿Y Singapur, señora?, preguntó el piloto a través del auricular. En realidad, dije, hagamos una parada rápida en la oficina primero. Quiero cambiarme de este vestido. Es terrible, y tengo la sensación de que la reunión en Singapur va a ser fotografiada. David sonrió levemente. Sí, señora. Si mencioné que el amarillo mostaza no era su color. Mientras el skyline de Seattle se hacía más grande delante de nosotros, me encontré sonriendo de verdad. Mañana las noticias de negocios probablemente hablarían de cómo Anderson Global hizo una salida inesperada en helicóptero desde una boda familiar. Mi equipo de PR recibiría inevitablemente preguntas sobre si hubo drama detrás de la partida. Pero esta noche, por primera vez en años, me sentí completamente libre de ser exactamente quien era, exitosa, capaz, y ya no dispuesta a esconderlo para que otras personas se sintieran cómodas con sus suposiciones. Lo divertido es que había gastado tanta energía intentando ser humilde que había olvidado que hay una gran diferencia entre humildad e invisibilidad. Tal vez era hora de dejar que el mundo, incluyendo a mi familia, viera lo que realmente había construido. Después de todo, Anderson Global Logistics no había revolucionado la gestión de la cadena de suministro quedándose callada y esperando que alguien se diera cuenta. Mientras el helicóptero ascendía, la ciudad de Seattle se veía diminuta bajo nosotros, con luces parpadeando como estrellas en miniatura. David revisaba una última vez los instrumentos mientras yo me acomodaba, dejando que la brisa del motor revolviera suavemente mi cabello. Por primera vez en horas, me sentí ligera, sin la presión de expectativas absurdas, sin los juicios de quienes nunca se tomaron el tiempo de conocerme realmente. Señora, ¿desea un resumen de la agenda de Singapur antes de aterrizar?, preguntó David, con esa mezcla de profesionalismo y respeto que siempre tenía. No, gracias, dije. Prefiero repasar los informes directamente en la oficina. Tengo algunas estrategias nuevas que quiero revisar antes de la reunión. Él asintió y volvió a su puesto, manteniendo la vigilancia sobre todo y todos. Miré por la ventana, observando cómo los edificios se volvían puntos de luz a medida que ascendíamos, y pensé en cómo todo había cambiado en solo unas horas. Las personas que me habían menospreciado, juzgado y subestimado ahora tenían que reconciliar su percepción conmigo con la realidad. Yo no era la hermana frágil que necesitaba su lástima, ni la empleada de supermercado que ellos habían imaginado. Mis pensamientos viajaban tan rápido como el helicóptero, las decisiones que había tomado, los sacrificios, las noches largas en almacenes, los vuelos internacionales, las negociaciones difíciles, los contratos multimillonarios. Todo eso había sido invisible para ellos, y aún así, había construido un imperio. Un imperio que ahora nadie podía ignorar. Mientras pensaba en eso, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, aunque permanecía apagado. Había aprendido hace tiempo que a veces la mejor respuesta es el silencio. No necesitaba explicar ni justificar mi éxito a quienes habían elegido creer en su versión limitada de mí. Ellos ahora veían lo que era real, y eso era suficiente. Señora Anderson, dijo el piloto por el intercomunicador, comenzaremos el descenso hacia la oficina en unos minutos. Asentí, ajustando mi cinturón y respirando hondo. Cambiarme de vestido sería un pequeño ritual, dejar atrás el mostaza insultante, ponerme algo que reflejara quién era ahora, lista para entrar en el mundo real sin máscaras ni excusas. David me miró de reojo y sonrió apenas perceptiblemente. Sabía que lo que acababa de suceder no solo era un momento de victoria personal, sino un mensaje silencioso para todos. Nunca subestimen a alguien que trabaja en silencio, que construye, que planifica y actúa más allá de la vista de quienes juzgan superficialmente. Al acercarnos a la oficina, sentí una emoción inesperada. No era solo el orgullo de haber demostrado mi valor, sino la liberación de finalmente ser vista tal como soy. La ciudad brillaba debajo de nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, la noche parecía prometer algo más grande que humillaciones familiares o críticas superficiales.
prometía posibilidad, poder y autenticidad. El helicóptero aterrizó suavemente en la azotea de nuestra oficina, y mientras bajaba la escalerilla, respiré profundamente. La ciudad se extendía ante mí, y yo estaba lista para enfrentar a cualquier persona, cualquier desafío y cualquier reunión sabiendo que nadie podía borrar lo que había construido. La boda había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Y esta vez, nadie podría inventar un cuento falso sobre quién era Emma Anderson. Mientras bajaba del helicóptero en la azotea de nuestra oficina en Singapur, sentí que cada respiración era un recordatorio de todo lo que había logrado. El viento agitaba mi cabello y mi nuevo vestido, esta vez elegante, profesional, reflejando exactamente quién era, me hacía sentir que cada paso que daba dejaba atrás no solo la boda, sino también todas las limitaciones que mi familia y otros habían intentado imponerme. David cerró la escalerilla detrás de mí y se mantuvo a un paso, siempre alerta, pero con esa calma que inspiraba confianza. Yo miré a la ciudad extendiéndose ante mí, luces de rascacielos titilando como pequeños faros que marcaban el inicio de algo grande. Señora, dijo David, la reunión está lista. Los socios esperan su entrada. Asentí con firmeza y avancé hacia el vestíbulo. La oficina estaba iluminada, con la sala de juntas lista para la videoconferencia. Los ejecutivos de todo el mundo ya estaban conectados, algunos desde Londres, otros desde Nueva York y Tokio, todos esperando mis instrucciones, todos dependientes de mi liderazgo. En ese momento, la magnitud de mi mundo real me golpeó, miles de empleados, millones de consumidores, decisiones que movían cadenas de suministro enteras, acuerdos multimillonarios. Y yo estaba exactamente en mi elemento. Mientras cruzaba la sala, pude sentir la presencia de todo mi equipo. Algunos sonrieron discretamente, otros simplemente me miraron con respeto, pero todos sabían lo que significaba. Emma Anderson no estaba aquí para agradar, no estaba aquí para pedir aprobación, estaba aquí para liderar. Me senté al frente de la videoconferencia, y mientras ajustaba los documentos y abría los reportes financieros en la pantalla, pensé en la boda, en Marcus, en Patricia. En los murmullos y las risitas que habían intentado minimizarme. Una sonrisa ligera apareció en mi rostro. Lo que ellos habían decidido creer sobre mí había colapsado en cuestión de minutos. Pero más que la satisfacción personal, lo que realmente sentía era libertad de ser quien era sin filtros, sin excusas, sin necesidad de complacer expectativas tontas. Buenos días, equipo, dije, mi voz firme, clara y decidida. Hoy tenemos mucho que revisar. El cierre de Chin Industries está a pocas horas de completarse, y necesitamos asegurarnos de que todo esté perfecto. También revisaremos la expansión en Europa y las nuevas estrategias de optimización logística para Amazon y Walmart. Como saben, no estamos aquí solo para mover productos, estamos aquí para revolucionar la forma en que el mundo entiende la cadena de suministro. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que mi trabajo no era invisible. Cada decisión que tomaba tenía un impacto real. Mientras hablaba, mi mente repasaba todo, los años de trabajo nocturno en Safwa, las negociaciones internacionales, los contratos que habían salvado miles de empleos. Todo ese esfuerzo había valido la pena, y finalmente, no necesitaba esconderlo. Cuando terminé la primera ronda de instrucciones, miré a la pantalla, viendo los rostros atentos de cada socio y empleado. Y por primera vez en años, no sentí la presión de compararme con nadie. No había necesidad de justificarme frente a familiares ni críticos. Solo estaba yo, Emma Anderson, fundadora y CEO de Anderson Global Logistics, dueña de mi mundo y de mi historia. Mientras cerraba la videoconferencia, respiré hondo y pensé, esta es mi vida, y nadie puede definirla excepto yo. Por fin podía permitirme sentir orgullo, sin culpa, sin miedo. Y en ese momento supe que, aunque mi familia y otros todavía podrían seguir contando su versión equivocada de mí, la verdad era clara, había construido un imperio, había cambiado vidas. Y finalmente todos podían ver quién era realmente. Mientras me recostaba en la silla ejecutiva, mirando por las ventanas al horizonte iluminado de Singapur, pensé con una sonrisa, el mundo puede juzgar, murmurar, asumir lo que quiera, pero yo seguiré construyendo, liderando y triunfando. Y eso, nada ni nadie, me lo puede quitar. La historia de Emma Anderson no terminaba en esa boda, apenas estaba comenzando.
y esta vez, nadie podría inventar mentiras sobre ella.